Grupo Fórmula, a Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la coalición Fuerza y Corazón por México, que llevó a Xóchitl Gálvez a buscar la presidencia de la República junto con el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Jesús, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, mi querido Pepe, José, como siempre nos decimos, como sea, pero gracias por esta oportunidad. Gracias, Jesús. Ayer se reunieron Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés y tú, para planear ¿qué? ¿Una estrategia para impugnar la elección o una estrategia para revivir a la oposición que quedó devastada, según se ha visto? Para dos cosas fundamentalmente. Primero, darle continuidad a lo que ya habíamos acordado desde el lunes al otro día de la elección, en el sentido de que fuéramos a exigir que se abrieran todos los paquetes en donde ubicábamos que había irregularidades en los conteos y que ya el propio INE había detectado que había que abrir. Primero dijeron una cantidad muy grande de paquetes electorales, 80,000, luego lo ampliaron hasta el 77% de los paquetes electorales de las casillas correspondientes, porque se identificaba que había habido problemas ahí de conteo de distinto tipo. Además de que había casillas zapato, etcétera, etcétera. Nos reunimos el lunes. Las casillas zapato es donde hay solamente votación para un candidato y cero para los demás. Y cero para los demás es una... En este caso, Claudia Sheinbaum. Exacto, ¿no? Entonces, eso es atípico. Ni siquiera para el representante de casilla le contabilizan el voto. Se hacía antes allá, en los antiquísimos tiempos del PRI, que ahora se reeditan. A los que estamos regresando, Jesús. A los que estamos regresando, y ya regresamos, creo, y peor que en aquel entonces, Pepe. Entonces, desde el lunes dijimos hay que avanzar en esta ruta y también en la ruta de impugnar la elección en su conjunto, porque esta elección que estamos viviendo con estos números que tú acabas ahorita de manifestar, de informar, con todo lo que el INE está dando a conocer, pues son resultados de una elección de Estado, de una elección que se dio sobre la base de que ya llegó al día del domingo pasado con el fraude en la panza, vamos a decirlo así. Sí, es decir, una elección de Estado que tuvo que ver con que alrededor de 50 impugnaciones y sentencias del Tribunal Electoral le dijeron al presidente de la República: no te metas en los procesos electorales porque estás violando la Constitución, resultado de actuaciones que hicimos los partidos políticos de oposición, especialmente el PRD, como parte de la coalición, y siguió violando la Constitución y la ley. Le valió gorro. Y el INE no se atrevió a sacarle la tarjeta. El INE simplemente le dijo... ¿Está entregado el INE? Sí, le levantó tarjeta amarilla, pero nunca le levantó tarjeta roja. Nosotros le dijimos, te exigimos que pare las mañaneras, que el presidente deje de actuar en las mañaneras. Siguió actuando. El INE fue omiso, lamentablemente. La Dirección Nacional del INE. No me refiero al conjunto del INE que organizaron la elección, porque ellos hicieron un esencialmente magnífico trabajo. Pero el Tribunal Electoral, que también tuvo en su conocimiento todo lo que nosotros impugnamos y que el presidente de la República, López Obrador, no impugnó, pues entonces dijeron, bueno, a ver, presidente de la República, ya no sigas diciendo en las mañaneras que contra la oposición, etcétera, etcétera. O sea, López Obrador se convirtió en el principal delincuente electoral de este país. Pepe, es el pillo electoral más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Cómo fue la operación que te hace referir este enfoque? En primer lugar, la violación abierta, artera, contra la Constitución, de que él no debe meterse en los procesos electorales. Y ahí hay 40, 50 sentencias del Tribunal Electoral que le dicen no lo hagas.
deja de estar metiéndote en esos procesos electorales, de estar atacando a la oposición y particularmente a la candidata Xóchitl Gálvez como candidata presidencial de la oposición. Y siguió haciéndolo. El uso de los programas sociales, los 23,000 o más mal llamados servidores de la nación que estuvieron recorriendo casa por casa todo el país para decirle a la gente, si no votas por la señora Sheinbaum, si no votas por los candidatos de Morena, vas a perder los programas sociales, cosa que era falsa y nunca hicieron una campaña en contra de eso. Y luego, pues también toda la violencia que vivimos, Pepe, en el país, que es la elección más violenta que hemos tenido, el proceso electoral más violento que hemos tenido en México, con cerca de 40 candidatos asesinados, con alrededor de 1,000 personas que vinculadas con el proceso electoral fueron asesinadas en el país. Y López Obrador nunca se atrevió a meterse a parar esa violencia en el país. Entonces, ¿qué provoca eso? Temor en la población, en sectores muy amplios. El crimen organizado en nuestro país, no lo decimos nosotros, lo dicen hasta fuentes del Departamento de Estado, controla hasta la tercera parte del territorio nacional de nuestro país. Y el presidente dice que todo está bien. Bueno, está bien. Llegamos a esta situación, pero todo esto junto con lo que el domingo se dio de una compra indiscriminada de millones, de miles de millones de pesos para comprar también millones de votos, pues lo padecimos. Se dio cuenta de esto en distintas denuncias, informaciones que se dieron durante el domingo pasado. Y pues así, muy difícil ganarle a alguien que te eche encima todo el aparato del Estado. Dice el presidente que la oposición acepte los resultados y que deje de chillar. Lo hizo él cuando perdió en 2 ocasiones, 2006 y 2012. En 2006 incluso hasta se autodeclaró presidente ilegítimo. Legítimo contra un presidente ilegítimo, porque decía que Calderón, quien había llegado a la presidencia de la República, validado por el Tribunal Electoral, había llegado sobre bases ilegítimas. Hoy yo puedo afirmar aquí, Pepe, a pesar de estos números que acaban de proyectarse ahorita antes de que yo entrara contigo al estudio, que Sheinbaum gana sobre bases ilegítimas y será una presidenta ilegítima, aunque se abran todas las actas. En aquel entonces, en el 2006, también se abrieron muchísimos paquetes electorales, se revisaron y bueno, se confirmaron los resultados electorales que le dieron el triunfo a Calderón. Sheinbaum será la Calderona de López Obrador. ¿Cómo queda la oposición en todo este escenario? Porque la oposición, hemos hablado, lo hablábamos con Diego Fernández de Ceballos ayer, aquí en esta misma silla, en fin, y decía, los liderazgos de los partidos políticos nos quedan a deber. Tú, Alejandro Moreno, Marco Cortés, nos quedan a deber. La oposición tiene que replantearse si es que no está a punto de desaparecer. Te pregunto, ¿qué va a pasar con PRD? ¿Está a punto de desaparecer el registro del PRD? Nos tenemos que reinventar, vivimos un tiempo nuevo. Vi a Fernández de Ceballos en su entrevista contigo y ciertamente vivimos tiempos peligrosos para el país. Corremos el riesgo de deslizarnos hacia una venezolización del país, con esta amenaza que hoy la expresó Nacho Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sí, de Morena, que van a ir a todas las reformas que llevan a desaparecer prácticamente o a someter al el Poder Judicial, que llevan a desaparecer al INE, al Tribunal Electoral, al INAI y a todos los órganos electorales, y en los hechos llevan a desaparecer todas las bases que le dan posibilidad a que la oposición se manifieste en su amplia pluralidad. Se acaban los contrapesos. Se acaban los contrapesos si eso sucede. Si la señora Sheinbaum no modera el enorme peso que se le dio como resultado de esta elección.
¿Qué va a pasar con los partidos políticos y particularmente con el PRD? Pues nosotros estamos ahorita participando en el recuento de los 300 distritos electorales, de los paquetes electorales. Yo quiero hacer un amplio reconocimiento, por cierto, a todas las mujeres y hombres militantes del PRD, cuadros de todos los niveles que están participando, partiéndose en los 300 distritos electorales para revisar las actas y para de allí, de los 2 millones y poco más de 2 millones de votos que aparecen anulados, recuperemos votos del PRD para que podamos mantener el registro del 3%. El PRD está obligado a redimensionarse. ¿Estás en riesgo en este momento? ¿El PRD está en riesgo? Hay que reconocer que estamos en riesgo del registro legal, pero vamos a seguir existiendo, Pepe. Regionalmente. Con o sin registro, porque el PRD no nació ayer ni va a morir hoy ni mañana. Nació hace 35 años. Nació hace 35 años. Andrés Manuel López Obrador era parte del PRD, junto Sí. con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto Castillo, No, Ifigenia pero cuando nacimos, Andrés Manuel no fue fundador del PRD, ¿eh? Él vino después, él estaba componiéndole himnos al PRI allá en Tabasco, cuando nosotros nacimos como PRD. Él se sumó después, llegó al PRD. El ingeniero Cárdenas sí, a quien le debo todo mi respeto, pero pues ahora anda en el otro bando, ni modo. Votó ya. por Claudia Sheinbaum, ¿cómo Anda te en el otro explicas bando, eso? ni modo. Les dio la espalda el ingeniero Cárdenas. No estamos en el mismo bando, lo lamento mucho, en verdad, en lo personal. Estamos viendo fotografías de aquel entonces recordatorio Sí. de la fundación hace 35 años del Partido de la Revolución Democrática. Fue un gran... Ve el Zócalo, ¿cómo eran? Sí, y hemos ¿No te llenado el emociona Zócalo eso? muchas, pues por supuesto que sí, y lo llevo... Tú ya andabas ahí, ¿no? Yo ahí estaba, yo fui fundador del PRD. Mira, ahí está Porfirio Muñoz Pepe, Ledo, por Alberto supuesto, Castillo. Sí, ya nos abandonaron físicamente y políticamente también el ingeniero Cárdenas, pero bueno, ni modo, así son las cosas en la vida. Mira, ¿Qué ahí le vamos está a Andrés hacer? Manuel López Obrador, Rosario Robles, Sí. el ingeniero así es. Cárdenas. Esto fue ya después, cuando se incorpora López Obrador al PRD, Sí, ya cuando él fue candidato a gobernador allá en en Tabasco. Tabasco, en su ¿Que la momento, perdió? que perdió. Dice que le robaron, ¿eh? Bueno, él nunca se va a dar por derrotado per se y siempre le robarán cuando pierde. Dime una cosa, ¿qué va a pasar con toda esta historia que estamos ahora recordando en estas imágenes fotográficas, en fin, de hace 35 años? ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Y ahora, ¿a dónde va a ir? Ahí estaba Pablo Gómez también, esto lo alcanzo a distinguir. ¿Qué va a pasar con el PRD, Jesús Zambrano? ¿Qué plan tienes? ¿Tienes plan de emergencia? Sí. ¿Cómo le vas a salvar la Sí. vida? A ver, mira, el PRD va a seguir existiendo con o sin registro. Yo espero que con registro. Vamos a esperar los resultados finales con todos los recuentos que se hagan en el INE, Pepe. Y nosotros, lo dije desde el pasado 5 de mayo, hace un mes, a propósito del 35 aniversario del PRD, que íbamos a convocar a todos los liderazgos con los que hemos coincidido en los últimos tiempos, especialmente ahora con motivo de la elección presidencial con Xóchitl Gálvez a la cabeza, para que conformemos una organización, un partido mucho más allá del PRD, que sume a todos aquellos con quienes hemos coincidido, muchos de ellos, por cierto, intelectuales, académicos, analistas, etcétera, que llamaron abiertamente a votar por el PRD para esta elección. Hay que conformar con ellos, de la mano de la sociedad civil, de lo más valioso que tiene el país, de la intelectualidad, un PRD nuevo, redimensionado, que asuma las nuevas circunstancias, la nueva situación y que pues demos la lucha en este nuevo momento tan complicado, porque sí, vivimos un momento muy complicado. México va a vivir una situación terriblemente difícil, de enorme riesgo para el país como país, de riesgo país como dicen luego los analistas ahí. Y por ello mismo nosotros tenemos que jugar nuestro papel para evitar que ese peso tan grande que se puede dar sobre la base de una sobrerepresentación inconstitucional, ya he hablado aquí antes contigo otros conocedores del tema, yo simplemente lo reitero, lo refiero, que evitemos que eso se dé y que no hagan uso indebido de sus mayorías para llevar al país a una situación en la que nos asemeje a Venezuela, de veras, lo digo con toda responsabilidad,
con todo lo que significa el peso de lo que digo, porque ya he visto procesos en mis décadas de lucha desde la izquierda democrática, lo que ha pasado cuando se hace un uso abusivo del poder. Y ellos lo quieren hacer, quieren desaparecer incluso a la oposición que llegó por vías a las que ellos también habían accedido. Pero bueno, eso lo viviremos en próximos días, en próximas semanas, en próximos meses. Vamos a ver qué es lo que pasa. El PRD va a seguir existiendo y aquí va a haber PRD que va a seguir luchando junto con sus mujeres y sus hombres, decenas de miles, centenares de miles en todo el país, que vamos a seguir trabajando por la democracia, por los derechos humanos y por los equilibrios de poderes. Al no tener recursos económicos porque se pierde el registro, no habrá prerrogativas, pues van a quedar en la miseria económica. Primero, no hemos perdido el registro. Vamos a esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede en el recuento, en el que ahorita están muchas compañeras y compañeros, miles en todo el país, por cierto, a quienes insisto y les subrayo, les reconozco su trabajo y su esfuerzo por estar ahí. Ahora, si no lo tenemos, pues antes no teníamos recursos públicos que vinieran de las arcas públicas. Lo logramos justamente en una reforma que encabezó, por cierto, Muñoz Ledo, y yo y Ortega formamos parte de eso en su momento, para que hubiera financiamiento público y no hubiera dinero de los poderes fácticos, de esos que hoy están alimentando a muchas candidaturas. Pero antes existíamos sin dineros públicos y existíamos sobre la base de lo que cada quien aportaba. Tú estabas en el PPR, ¿no? Yo, viniendo de la guerrilla, sí, que estuve 2 años en la cárcel, 94-95, 1994-1995. ¿A ti te hirieron? Me hirieron un balazo en la boca. Por eso te decían el tragabalas, ¿eh? Por eso me pusieron así. Pero bueno, y luego fundamos una organización especialmente de los exguerrilleros, pero junto con otros también liderazgos que hacían trabajo político, popular y campesino en muchas partes del país, y formamos lo que le llamamos el PPR, Partido Patriótico Revolucionario, que se deslindó, por cierto, de los viejos conceptos de una izquierda radical, socialista, marxista, leninista, etcétera. La dejamos atrás y dijimos, asentémonos en la realidad de México. Ahora pareciera que estamos regresando a esos tiempos, por cierto, pero desde el poder. Pero nosotros en ese proceso confluimos a lo que fue el PMS con Alberto Castillo a la cabeza como candidato a la presidencia de la República en 1987 y luego al Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República y derivó en el 89 en el PRD. Y bueno, aquí seguimos vivos. Entonces todavía a la lápida del PRD no le ponemos la fecha de fallecimiento. No le pongan esa, mira. ¿Le ponemos la de nacimiento? No le pongan una nueva porque ya nos han matado y enterrado muchas veces, Pepe, y aquí seguimos. Puede ser que como un registro legal pudiera ser, ojalá y no, estamos trabajando para que no, sigamos existiendo con registro legal. Pero si no hay registro legal, vamos a seguir trabajando y vamos a ir de la mano de la sociedad civil y va a haber PRD con ese nombre o con otro nombre, con el que sea, de la mano de la sociedad civil, para mucho tiempo, para mucho rato. Pues te agradezco mucho, Jesús, que hayas tomado la molestia de venir aquí al estudio a conversar con la audiencia de Grupo Fórmula en primer lugar. Al contrario, mi querido Pepe, como siempre. Siempre serás bien recibido, dentro o fuera, arriba, abajo, como sea, porque nos conocemos desde hace muchos años. Así es. Me da gusto recibirte, es un honor que estés con nosotros. Al contrario, el honor es mío. Admirable. Muchas siempre, gracias. Jesús. Sigue luchando. Te quiero mucho, mi Pepe. Igualmente, gracias. Jesús Zambrano Grijalva, él es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, que está, pues aunque él no me lo diga, pues está en agonía.